Hola, Emanuel. Bien, vamos a empezar con la clase de hoy. Primero que nada, díganme si pudieron ver el material de la unidad 1, si entraron bien, si por lo menos tuvieron todo accesible. Sí, buenísimo, buenísimo, Emanuel. Perfecto. Ok, ¿cómo le fue con el trabajo práctico? ¿Complicado? Sin problema, me dice Héctor. Buenísimo. Muy bueno el video, ¿sí? ¿Viste? Tremendo, tremendo. Ese video es altamente movilizante, por eso me gustan. A mí me gusta poner esas cosas que nos pongan a pensar un poquito, ¿tá? Bueno, entonces, vamos por la unidad 2, que es la parte de la actuación del perito. ¿Qué iba a poner acá? Bueno, a ver, ¿qué vamos a hablar respecto de la actuación del perito? Hay muchísimo para decir. La primera cosa que yo quiero es posicionarlo, quiero mostrarle cómo somos los peritos, digamos, o cómo deberíamos ser, como para que ustedes tengan una perspectiva cada vez que hablen con un perito informático, qué es lo que él espera de sí mismo frente a los requerimientos de ustedes, digamos, ¿no? Vamos a hablar de cuáles son los roles, o sea, las distintas tareas que puede hacer un perito informático, los puntos de pericia, el informe pericial, que es fundamental para que ustedes puedan realizar su tarea, digamos, ¿no es cierto? Es el fin último de toda esta historia. Y vamos a hablar también, hola Carlos, buenas tardes, de la contrapericia, que viene a ser esa pericia de la pericia, digamos, ¿cierto? O sea, cuando la otra parte en la que yo actúo como abogado, como querellante o como investigador, cuando la otra parte presenta un informe pericial informático y yo necesito analizarlo para ver si está bien ese informe, si se puede impugnar, no se puede impugnar, qué es lo que se dice, etcétera, etcétera. Bueno, la primera cuestión es definir a qué le llamamos perito o experto. Fíjense en que yo tomo siempre definiciones muy simples, ¿no? Hay muchísimas, pero la primera, que es la que saqué del diccionario de la RAE, dice que su origen está en la palabra experiencia, por eso se habla del experto, es decir, tener la práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo. Ahí hay dos elementos fundamentales, ¿no? O tres, perdón. Uno es la práctica prolongada, es decir, haber hecho algo durante mucho tiempo. La segunda, tener conocimiento, porque a través de esa práctica se obtuvo conocimiento. Y la tercera, habilidad para hacer eso. Es decir, tiene mucho que ver con las competencias actitudinales, con las capacidades propias que cada uno de nosotros como personas puede reunir. También se identifican como sinónimos, ¿no es cierto? O sea, hablar del experto y el perito es lo mismo porque es el experimentado, el hábil, el práctico en una ciencia o arte, es decir, aquel que sabe aquello que yo no sé, ¿no? Por ejemplo, para mí, que no sé nada de mecánica automotriz, todos los mecánicos son expertos o peritos, porque por supuesto saben muchísimo más que yo y para mí son una voz autorizada respecto de lo que yo les pudiera consultar o preguntar. Ahora, es fundamental saber que ese marco de experiencia que identifica al perito tiene dos elementos. Una es la acción, es decir, la práctica continua, como dice allí, y otra es el conocimiento. Ese conocimiento en el contexto judicial, digamos, no proviene solamente de haber adquirido conocimientos en cuanto a la práctica realizada, saber porque lo hice muchas veces, porque alguien que sabe algo porque lo hizo muchas veces, entonces es un técnico, tiene oficio en la temática, digamos, pero si además se capacita específicamente en su propio quehacer, entonces así ya estamos hablando de un conocimiento, estamos hablando de un profesional, aunque tenga o no tenga un título de grado, por ejemplo. Nosotros sabemos que la mayoría de los peritos que son convocados por la justicia tienen que tener títulos habilitantes. Pero hay casos en donde no es posible, ¿no es cierto? Supongamos que se necesite un perito jardinero. Hoy en día los jardineros no son personas que se reciben en una universidad y le dan un título de jardinero, sino que
logran toda su experiencia y su práctica a través del trabajo continuo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que identificar en ese perito al que estoy convocando es ver si tiene una acción continua en el tiempo, es decir, si tiene práctica y si además se tiene conocimientos. La base del conocimiento es toda la cuestión hoy en día, máxime si estamos hablando de las tecnologías informáticas. Fíjense en que acá el perito, desde el ámbito del derecho, se define como la persona que poseyendo determinados conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, informa bajo juramento al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber o experiencia. Entonces la justicia habla de que el perito no solamente es un experto, sino que está imbuido en un contexto de jurar decir la verdad, que es esencial en el ámbito de la justicia. Ese tipo de cosas muchas veces los peritos como que no la tienen muy presente, no se dan cuenta cuáles son, por así decir, las reglas del juego, con lo cual hay que manejarse en el contexto judicial. Cualquier actuación pericial aporta siempre un juicio de valor. O sea, yo por más que quiera ser objetivo, como dice así, que yo tengo que tener plena objetividad, ¿no es cierto?, frente al objeto y frente al interesado, de todas maneras, es un juicio de valor el que aporto, porque todas mis conclusiones sobre los puntos de pericia y demás que me señalen, ¿no es cierto?, que estén involucrados en todo esto, hace que directamente ponga en juego mi palabra, mis conocimientos, mis experiencias respecto de lo que estoy diciendo. Por eso es que, si bien es necesario la objetividad, por supuesto, siempre se la pide, ¿no? No deja de ser un juicio de valor que estará sujeto a, por ejemplo, verificaciones, a consensuado el informe, etcétera. Algunas cuestiones que ya vamos a ir viendo cómo se van conformando o desarrollando. Hay dos elementos fundamentales en el perito o experto. Uno es la ética, que es un valor único que no puede estar ausente, y otra es la confianza por parte de quienes son los comitentes, digamos, de quienes le piden la tarea. Fíjense en que esa grafiquita que les puse ahí de la persona que se está tirando para atrás y la otra la tiene que recibir, es el sinónimo de la confianza. O sea, yo me tiro y confío en que vos me vas a recibir para que no me caiga y me haga daño, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces los abogados, los investigadores, hacen así con los peritos. Se tiran a la pileta, como quien dice, sin saber si hay agua, ¿verdad? Entonces, hay que entender plenamente que en la conversación inicial que tienen que tener con el perito, en el cual ustedes les hacen los requerimientos de los puntos de pericia y demás, el perito tiene que comprender exactamente qué es lo que se espera de él, ¿da? ¿Por qué les digo todo esto? Porque por ahí hay peritos que no están habituados a trabajar en el ámbito de la justicia o que no están habituados a trabajar en determinadas tareas periciales. Entonces es fundamental averiguar, digamos, cómo me puedo relacionar y qué tengo que pedirle, qué tengo que exigirle a ese perito. Un tema que es fundamental, que me lo preguntan muchos colegas y que me preguntan también los abogados, es el alcance de la actuación forense. O sea, ¿hasta dónde va el perito informático? Fíjense que muchas de las cosas que les estoy diciendo acá tienen que ver con los peritos en general, ¿no? Pero en particular yo me meto con los peritos informáticos, que es el área de mi competencia, pero yo calculo que esto que les voy a decir de ahora en más también sigue siendo válido para las otras disciplinas. Cuando hablamos del alcance de la actuación forense, nosotros tenemos que identificar que, por ejemplo, como peritos informáticos, podemos tener algo muy simple para tratar de trabajar como es una computadora, simple para nosotros, un elemento conocido, un elemento que, digamos, no me significa ningún desafío para mí, porque estoy habituado a esa herramienta de trabajo, a esas tecnologías y esos elementos que tengo. Puedo ir desde ahí, desde el análisis de una computadora o un teléfono, digamos, a, por ejemplo, una situación en donde haya vinculaciones con las criptomonedas, los bitcoins, el metaverso, Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Todas esas nuevas tecnologías que van saliendo y que uno a veces ni siquiera sabe de qué se tratan. Entonces, fíjense que no es exactamente lo mismo. Yo como informático, como profesional informático, seguramente voy a estar al 100% en condiciones
de periciar una computadora, pero no sé si todos nosotros vamos a poder hacer lo mismo respecto de un caso en el que intervengan divisas virtuales, Bitcoin, Ethereum, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, esas tecnologías recién se están desarrollando, nosotros también empezamos a conocerlas, ¿no? Entonces, ahí empiezo a identificar que el perito no lo sabe todo, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo que los informáticos pasan por alguna parte y nos piden desde el diseño de sistemas hasta que cambiemos el tóner de la impresora, ¿no? Porque claro, como uno es informático tiene que saber todo. Pero es lo mismo que el caso del abogado que pasa por allí, digamos, y yo le puedo preguntar de cuestiones laborales y penales con tal, digo, y vos sos abogado, tenés que saber, ¿no es cierto? O en el caso de los investigadores, en donde yo también intervenga con esa idea de que lo sabe todo de su propia profesión. Y nosotros sabemos que ninguno de nosotros lo sabe todo de su propio ámbito. Entonces acá hay que identificar qué es lo que se puede hacer al respecto. Fíjense en que nosotros los informáticos trabajamos con lo que se llama la evidencia digital, que en un principio, yo les diría la década del 90, o sea, hace más o menos unos 30 años atrás, entonces sí era la evidencia digital, provenía de las tecnologías informáticas, era solo informática. Pero hoy en día está vinculado de esos tres grandes grupos que les pongo allí, que es la tecnología de las comunicaciones, la electrónica y la informática. O sea, todo lo que tiene olorcito a bit, como quien dice, a digital, vengan los informáticos porque ellos saben. Y a veces no sabemos todo, porque obviamente pueden ser temáticas de competencia de un electrónico o de un experto en comunicaciones, por ejemplo. Y a eso se suma el hecho de que no solamente me veo yo apabullado, digamos, por la actividad o el punto de pericia que me piden, sino que también intervienen las tecnologías emergentes. Yo como profesional informático tengo que estar al tanto de las últimas tecnologías para poder responder seriamente a la realización de la pericia. Y por otro lado hay un marco normativo que es muy restrictivo, el del ámbito de la justicia, en el cual yo me tengo que mover. Entonces, para que ustedes lo entiendan, los informáticos estamos acostumbrados a hacer informes técnicos sin ningún problema, a relacionarlos con la computadora, con las redes, los sistemas y los usuarios, pero no con la justicia. Nuestra actividad profesional tiene mucho que ver, digamos, con trabajos en equipos, etcétera, etcétera, pero en el cual hay un contexto de negocio, de infraestructura tecnológica orientada a la área comercial y demás, que me es muy conocido, pero no así el ámbito de la justicia. Yo, por ejemplo, les digo siempre a mis alumnos en las carreras de grado que a mí me gustaría que ellos no se dediquen a hacer un sistema de un banco, ¿no es cierto? Aplicaciones para un banco. Yo quisiera que fueran, por ejemplo, que sean convocados por Charlie García para que le informaticen y le apliquen toda la tecnología al estudio de música de ese artista. En donde obviamente ustedes ya están entendiendo que no es lo mismo manejar una aplicación informática para un banco que considerar todos los elementos vinculados a la música, supongamos en el ejemplo que le estoy dando, ¿cierto? Entonces, nos ocurre mucho con las pericias que nos encontramos con situaciones y con casos que muchas veces son muy desafiantes para nosotros. Ante esos casos en donde yo hago agua, digamos, como perito, supongamos que hoy me apareciera algo referido a criptomonedas, ¿no es cierto? Estoy tomando un curso sobre eso, recién me estoy anoticiando. Yo tengo dos opciones. O me excuso, le digo, señor juez, no me encuentro competente para hacer esta actividad. O bien convoco a los expertos y expertos, colegas, etcétera, etcétera, para armar un equipo interdisciplinario. Entonces, yo sí acepto la pericia, pero además de aceptar la pericia, digo, mire, yo voy a trabajar, digamos, con este equipo, con esta persona, con este, con este, con este, y vamos a resolver la cosa. Yo llevo adelante la pericia, pero siempre en que, digamos, nos vamos a organizar y yo voy a dirigir la pericia, pero cada uno va a aportar su propia experticia, digamos así. Entonces, fíjense en esto que les pongo acá, es un ejemplito del mapa del conocimiento informático.
Nosotros tenemos fenómenos, teorías, métodos, tecnologías, objetos, montones de cosas que conforman la disciplina informática y que en realidad yo les planteo esto siempre a los colegas que hacen los cursos para peritos que doy yo, diciéndoles que ellos deberían allí responderse a sí mismos, hacer una autoevaluación y saber cuánto saben de cada cosa para ver si se animan o no para introducirse en el mundo de las pericias. Sí, Carlos, te escucho. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, al analizar un celular, si el análisis tiene que ser integral, verlo desde la parte de la conectividad, tendría que verlo alguien que sepa de comunicaciones. Si fuera alguien de la parte Exacto, estructural del celular, debería ser un ingeniero electrónico, y si fuera de la parte de los exacto, programas instalados, debería ser un especialista en programas informáticos. exactamente. Para Has analizar un dado con el, celular tendría que ser multidisciplinario, digamos. debería ser multidisciplinario, pero también dependiendo, obviamente, de qué es lo que se está buscando, ¿no es Ajá. cierto? Por ejemplo, si me ha pasado hacer pericias en donde quieren que se constate una conversación de WhatsApp. Bueno, eso está totalmente cerrado porque lo único que interesa es verificar que esa conversación que ocurrió y que está registrada en ese celular existe y es válida. Listo. Entonces, desde ese punto de vista, ¿de qué estamos hablando? De los datos de la conversación, un perito informático no necesita hacer ninguna otra cosa más. Ahora, en los casos en donde yo tengo que, por ejemplo, utilizar el teléfono como para identificar la geolocalización de la persona, convocar a las prestadoras telefónicas para que me den la llamada, ¿no es cierto? La sábana de llamadas y de ubicación y de transmisión de datos y ese tipo de cosas, tratar de ver cuáles son las antenas y las celdas que intervienen, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ahí ya no es suficiente el informático porque ese espacio de trabajo, digamos, normalmente lo manejan los expertos en comunicaciones, no los informáticos. Entonces, habida cuenta un caso como este segundo ejemplo que te estoy dando, obviamente el perito informático que tiene que hacer y buscarse un amigo que sepa de transmisiones de celulares y demás y pueda responder plenamente a lo que se necesita, a lo que el investigador o el abogado le está preguntando, ¿no? Normalmente, cuando se empieza a definir, digamos así, los puntos de pericia y en última instancia, cuál es el rol de esos puntos de pericia, cuál es el valor de esa prueba o de esa evidencia digital, digamos, en el marco de la causa, a partir de ahí el perito va tomando conocimiento de qué es lo que se espera obtener de esa pericia, ¿no? Y en función de eso dice, bueno, hasta aquí me doy vuelta solo y si no, llamo a otro, etcétera. No es que todas las pericias tienen que ser interdisciplinarias, ¿no? Hay casos y casos, en especial en los casos penales, ustedes han visto que siempre se atiende, por ejemplo, pericias psicológicas, pericias biológicas, pericias médicas, etcétera, etcétera. Bueno, en el marco de ese equipo de trabajo debería intervenir también el perito informático en el análisis de toda la evidencia, porque ahí hay una relación muy estrecha. Normalmente las evidencias digitales son indiciarias, digamos, o sea, ayudan muchísimo a la investigación, ¿no? No es lo mismo que los puntos de pericia que están cerrados, totalmente definidos y uno sabe que no tiene que salirse de ahí. Eh, Perfecto, Creo que te perfecto. respondí. Listo. Sí, Bueno, sí, muchas sigamos. gracias. No, por favor. Entonces, yo les doy este ejercicio a mis colegas y les digo, fíjense en cuánto saben de todo esto y díganme si se sienten capaces, por ejemplo, de hacer una pericia sobre bases de datos o sobre análisis y diseño de algoritmos, etcétera, etcétera. Esta especie de autoevaluación los enfrenta a ellos a la necesidad de decir, bueno, no hay problema, yo con esto puedo y con esto no puedo. Frente a lo que no puedo, yo tengo dos opciones, digamos, o aprendo, ¿da? O directamente conformo un equipo de trabajo, y la tercera sería directamente negarme a hacer la pericia. Yo en este momento, supongamos que un juez me llama y me dice, mire, acá hay un caso de criptomoneda, venga a hacer la pericia. Yo le voy a decir, no, porque no estoy en condiciones de responder con todo mi conocimiento y mi experiencia como para que el juez confíe en mi dictamen, ¿ya? O bien le diría, mire, espere que termine el curso que estoy haciendo y de ahí vemos. O
buscaría a alguno de los colegas peritos de otras partes que hayan trabajado en criptomonedas y directamente bajo el equipo con ellos, digamos, trabajaría. Ese es un poco lo que nosotros definimos como alcance de la actividad forense o pericial. Entonces, ¿en base a qué se define el alcance? No todos los informáticos hacemos todo lo mismo. Entonces, lo definimos como las competencias que el perito informático reconoce en su propia persona. Es decir, el perito es el único que sabe si se le anima o no a cada una de las causas, digamos, ¿no es cierto? Hay causas que son ya rutinarias, supongamos, qué sé yo, análisis de correo electrónico, lo hacemos siempre, ya sabemos cuáles son las técnicas, las herramientas, no hay más vueltas, ya sabemos todos los trucos, digamos, pero hay otras causas en las cuales decimos, epa, lo voy a leer bien, lo voy a mirar bien a ver qué hago. ¿Qué es una competencia? Fíjense en esta definición. Capacidad para articular las estructuras mentales, o sea, los esquemas, los modelos que tenemos en nuestras cabezas, con los valores, es decir, ese conjunto de lo que son las habilidades blandas, que se llama, ¿no es cierto?, para poner a disposición los saberes que también lo tenemos adquiridos en un determinado contexto con el fin de resolver situaciones profesionales, o sea, problemas en últimas instancias. Entonces, fíjense en que acá yo tengo que considerar como perito no solamente el conocimiento, sino en las estructuras mentales o modelos, que eso está basado en la experiencia, y también los valores referidos principalmente a la ética, al respeto por el otro, etc. Ese es un tema fundamental para mí que le voy a dar mucha importancia al tema. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, sí, buenísimo. Vamos a ver entonces la actuación del perito en el contexto judicial. ¿Por qué hago una diferenciación en el contexto judicial? Porque el perito también puede actuar como analista forense en los incidentes de ciberseguridad, por ejemplo. Vieron que ahora se da mucho los ataques a las bases de datos de las empresas o de los organismos nacionales, ¿no es cierto?, que capturaron, qué sé yo, toda la base de datos del ministerio de no sé dónde, de la justicia provincial de tal parte, etcétera, etcétera. Bueno, allí también podemos intervenir los peritos, no desde el punto de vista judicial, sino desde el punto de vista del análisis forense, es decir, averiguar qué es lo que pasó y buscar evidencias que luego se presentan en la justicia. Pero acá vamos a hablar ya en el ámbito judicial. Esta diapositiva que les pongo marca los 4 pilares, digamos así, de lo que viene a ser la responsabilidad profesional que uno tiene como perito. Entonces, yo les hago aquí alguna convocatoria. Una definición de ética. ¿Quién se le anima? Miren que tenemos ahí esas 5 definiciones, ¿no? Así que elijan una y denme su propia definición. Vale buscar. Ya nomás siéntense en la compu y googleen, ¿no? En la RAE si quieren, no hay ningún problema. Lo que quiero es que participen. No busco definiciones originales. A ver, Marcelo. Es la forma de actuar de una persona, dice Yamil. Bueno, muy bien, esa es la ética. ¿Qué sería la objetividad? ¿Cuándo decimos que somos objetivos? Cuando nos manejamos en relación con parámetros de datos duros, podría ser. Exactamente, lo has dicho perfecto, los datos duros, ¿no? Bien, cuando se basa en los hechos y la lógica, sí señor, eso es la objetividad, cuando no hay ninguna tendencia o suspicacia o elemento totalmente subjetivo de la persona en la valoración de lo que está haciendo. ¿A qué le llama la experiencia? Ya es lo medio que lo hemos hablado, pero si alguno quiere cerrar o aportar un nuevo concepto. Y sería la capacidad de conocimiento adquirido mediante una repetición más o menos
continuada de un mismo tipo de actos. Exactamente, exactamente, ¿no es cierto? La experiencia y el conocimiento están vinculados, muy vinculados. Recuerden, conceptos adquiridos durante el tiempo, también dice Héctor, exacto. Recuerden que el conocimiento significa que hay un proceso mental diferente al de la información, ¿no? La información es algo que me llega a mí y que yo lo interpreto. Yo digo, bueno, la temperatura es tal, entonces la información es, me hace frío o me hace calor. Pero la experiencia es, en base a esa información yo tomo decisiones. Y además tomo cada vez la mejor decisión. O sea, hay una base de aprendizaje en la experiencia a partir del conocimiento y de las vivencias, digamos. Por eso es fundamental, la experiencia y el conocimiento van de la mano. ¿Y qué sería la responsabilidad? Sería algo así como el actuar consecuente con el actuar abordando la consecuencia de los actos. Exactamente, exactamente. Es lo que nos decían nuestros padres cuando éramos adolescentes, ¿no es cierto? Tenés que ser responsable de tus actos. La información son datos y la experiencia es el conocimiento, más o menos. Facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, etcétera. Sí, señor. Bueno, me gusta porque están entendiendo por dónde vamos, ¿ya? Entonces nosotros juntamos todas esas cosas y empezamos ahora a las definiciones. Yo acá me tomo el atrevimiento de de mostrarles este video que es fundamental. A ver si lo puedo compartir, pero en un segundo. A ver, a ver, a ver, a ver. Este es un video sobre compartir aplicación o pantalla acá. Esperen un cachito. A ver. Vamos a poner el video ahí. Y ahora acá. A ver. ¿Dónde estoy? Estoy acá. Voy a compartir la ventana. Pestaña. Que es la ética profesional. Acá estoy. Compartir audio. Bien. Acá deberíamos escuchar. Avísenme si se escucha. ¿Se escucha? Bueno. La ética cívica y profesional que nosotros enseñamos es una disciplina académica Bien. con raíces filosóficas muy claras a las que ni queremos ni podemos renunciar, pero que además aborda el lenguaje y asume las perspectivas de cada una de las profesiones a las que se aplica. El enfoque que nosotros le damos es un enfoque de construcción social. Nos interesa que el profesional entienda que las decisiones que toma en su ámbito de trabajo afectan al resto de la sociedad, tiene repercusiones sobre el modo en el que construimos nuestras relaciones sociales y tiene repercusiones también sobre el modelo de sociedad hacia el que nos vamos encaminando con esas decisiones cotidianas y habituales que vamos tomando en nuestros ámbitos laborales. Un ejemplo para ilustrar esto. Cuando vamos a comprar un ordenador, preguntamos cuáles son las características de la máquina y esperamos que la información nos ayude a tomar libremente una decisión que tiene que ver con las necesidades que planteamos. No nos interesa comprar probablemente ni la máquina más cara, ni la más potente, ni una que haga no sé qué cosas que nunca vamos a utilizar. Por eso nos interesa tener una información fiable, ¿no? Y que respete nuestra capacidad de decisión. La ética profesional se ocupa de dilucidar estas cuestiones, de enseñar el comportamiento del profesional, pero también el comportamiento de quien disfruta de esos servicios. En la Universidad de Deusto llevamos 25 años enseñando ética cívica y profesional. Entendemos que esa asignatura lo que aporta es que nuestros alumnos, además de ser profesionales competentes en sus respectivos ámbitos de conocimiento, sean perfectamente conscientes también de en qué tipo de personas se convierten realizando determinados comportamientos profesionales, pero también y sobre todo a qué tipo de sociedad nos abocan y que lo hagan no solo teniendo en cuenta cuestiones morales o de valores, sino siendo capaces de argumentar por qué es preferible ese comportamiento
Teniendo en cuenta todas esas razones que tienen que ver con la responsabilidad, que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con la autonomía, incluso con la capacidad de poner su conocimiento al servicio de la sociedad, ¿no? Sabiendo además que este entrenamiento en la argumentación, en la deliberación racional, nunca sustituye al momento real de la decisión en el que uno siempre actúa de manera libre. Vivimos en una sociedad, en unos tiempos de transición y de incertidumbres muy claros, que tiene unas capacidades tecnológicas desbordantes que están teniendo repercusiones sobre el clima, sobre el trabajo, sobre las relaciones sociales. Tenemos que tomar decisiones sobre todas esas cuestiones, sobre qué criterios o utilizando qué tipo de criterios vamos a tomar esas decisiones. Parece que los criterios técnicos se nos quedan cortos. Parece que tenemos que diseñar también cómo van a ser las sociedades del futuro y parece al menos que nos gustaría que fuesen plurales, inclusivas, habitables, con oportunidades para todos los individuos, en fin, por lo menos en su diseño, ¿no? La ética cívica y profesional ayuda, es una contribución muy importante a la hora de tomar ese tipo de decisiones, de plantear ese tipo de diseños en el futuro, pero también a la hora de tratar de resolver algunos de los problemas más acuciantes que tenemos en nuestro presente. Bueno. Excelente, ¿les pareció? Sí, ¿no? Muy, muy interesante eso. A ver, voy a volver a donde es que estaba. Compartir archivos, sí, muy bueno. Es una cuestión que a mí me preocupa muchísimo, la cuestión de la ética, porque en realidad se la subvalora. Dicen, no, acá qué tiene que ver la ética, no. Y es necesario, obviamente. Bueno, entonces, ya hemos visto este video, sigamos un ratito. Fíjense que hay una serie de principios esenciales que conforman la base de la ética, que son los valores éticos, esos principios indispensables que nosotros lo miramos desde el punto de vista de la actuación en la justicia, tienen que ver con un profesionalismo competente. Primero, competente, es decir, el perito tiene que dar fe a los demás, tiene que garantizar que es un profesional que sabe de las competencias y de la tarea que tiene que realizar. La segunda tiene que ver con la integridad en cuanto a la capacidad, digamos, para ser quien es, para decir siempre la verdad, para mostrar una sola visión desde el punto de vista de la tarea que está realizando. La objetividad también, es decir, no ser tendencioso, como decíamos hace rato, no mostrar subjetividad. Ya sabemos nosotros que un perito, por ejemplo, puede negarse a realizar una pericia cuando alguna de las partes involucradas en el proceso judicial tiene alguna vinculación con él. La imparcialidad y la independencia también son fundamentales. Imparcialidad en el sentido de que a veces nos pasa ser peritos de parte, pero actuar como parte no significa que debemos darle la razón a la parte que me está convocando y que obviamente está pagando mis honorarios, ¿no? Es decir, ahí hay un límite muy claro que los peritos tenemos que saber manejar para decir, bueno, a ver, aunque no te guste, yo te tengo que decir tal cosa porque los datos muestran tal cosa. No puedo cambiar los datos, no puedo cambiar la verdad que estoy viendo. Y obviamente la independencia hace referencia a la independencia respecto de la propia disciplina informática como disciplina suficiente para poder desarrollar la actividad pericial sin recurrir a ninguna otra, digamos, dependencia, como dice allí, ¿no es cierto?, de, supongamos, otras disciplinas o lo que fuera, más allá de lo estrictamente necesario, ¿no? O sea, por supuesto, hablando también del trabajo en equipo y ese tipo de cosas que de por sí no me niego. Fíjense en la definición de responsabilidad. Es la habilidad del ser humano para medir y reconocer las consecuencias de un episodio que se llevó a cabo con plena conciencia y libertad. Es decir, hacerse cargo. ¿Tá?
El significado de responsabilidad no tiene que ver con la tarea, sino con el compromiso. Es decir, yo me hago cargo, yo me ocupo de la pericia, entonces soy responsable de llevar adelante esa pericia porque para eso me comprometí. No puedo después decirle al juez, no, mire, ¿sabe qué? Es que me acabo de dar cuenta que no sé nada de criptomonedas, por ejemplo. También es muy cierto que a veces nos sobrepasamos como profesionales, digamos, intentando ser meticulosos y detallistas, y lo que hacemos es responsabilizarnos por tareas de otros, por cosas que no podemos controlar. Eso también es perjudicial, ¿no? O sea, yo tengo mi rol, formo tengo un perfil, digamos, perfectamente definido dentro de un equipo de trabajo, y desde ese punto de vista yo debo actuar con responsabilidad y compromiso. Lo que hacen los demás, bueno, podré colaborarlo, podré hablarlo, podré hacer un montón de cosas, pero debo entender que hay cosas que exceden o superan mi propia responsabilidad, porque si no, se generan conflictos humanos muy grandes. Eso también es muy difícil de aprenderlo. Obviamente, quienes trabajamos de manera continua en equipos, ya uno termina adquiriendo, como quien dice, cancha para manejar estos temas, ¿no? Cuando hablamos de valores, ¿de qué estamos hablando? Bueno, todo lo que a nosotros nos enseñaron en la casa, como quien dice, lo que viene de la familia, ¿no es cierto? La libertad, la dignidad, el respeto por el otro, la no violencia, etcétera, etcétera. Son las cualidades que hacen que una realidad sea estimable o no, digamos, ¿no es cierto? Y tienen que mantenerse inalterables en cuanto a la propia humanidad de nosotros, seres profesionales que estamos ahí representando los intereses de una persona, ya sea la víctima o el victimario, digamos, que confía en todos nosotros para que se lleve adelante la justicia. Desde ese punto de vista, los valores siempre tienen que estar a la cabeza de todo. Deberían orientar y direccionar la acción de las personas que desean hacer lo correcto. Ustedes dirán, pero esto, digamos, es resabido, todo el mundo tiene en claro este tipo de cosas. Claro que sí, todo el mundo tiene en claro, pero nos cuesta muchísimo llevarlo a la práctica, porque acá también interviene la propia voluntad y la firmeza del perito para poder plantarse en sus 15, como quien dice, y estipular cuáles son los valores, la ética, el compromiso y la responsabilidad con que asume su tarea. Muchas veces, digamos, hay peritos que no ejercen toda su voluntad en ese sentido y se dejan avasallar por los intereses de terceros, digamos, ¿no? Esto que les muestro acá es un ejemplo de un código de ética en donde fíjense que los elementos, hay 5 elementos sobre los cuales se basa el valor. Dice, valorar la verdad, la seguridad, la integridad, la confianza y la confidencialidad. Esto es lo mínimo que se espera de un perito, no es una cuestión de elementos técnicos. Estos son valores que ustedes también, los abogados, los investigadores, los policías, lo que fuera, ¿no es cierto? Quien cada uno de ustedes los reconoce como propios. No tiene nada que ver con la informática, tienen que ver, sí, con nuestro desempeño como profesionales y seres humanos, digamos. Entonces, ese rol, esa faceta del perito tampoco se tiene que desconocer y se debe valorar muy especialmente en la actividad pericial informática. ¿Por qué muy especialmente? Porque muchos de ustedes, cuando se habla de la evidencia digital, es como que se habla de un cuco. O sea, no entiendo nada, no sé nada, no sé qué pasa, no sé qué hace, ni siquiera lo puedo tocar, no es una mancha de sangre, no es una prenda, no es un arma homicida, es esa cosa que está ahí que vaya a saber cómo lo sacan ustedes los informáticos, ¿no es cierto? Entonces, al desconocer tanto la base tecnológica de lo que es la evidencia, hace que se confíen, pero plenamente, no el 100%, el 200% en lo que dice el perito, porque no queda otra, porque uno sabe que si uno desconoce, para eso está el experto. Entonces, si uno le va a dar a ese experto toda su confianza, entonces tiene que asegurarse de que desde el punto de vista de la ética y la responsabilidad profesional, ese experto puede llegar a cumplir, ¿no? Ahora nos queda claro, ¿no es cierto?, por qué cuando hablamos de la actuación pericial estamos hablando de estas características, ¿no?, que deben ser el quehacer, digamos, del perito. Tienen que marcarlo como ser humano.
Luego tenemos una serie de deberes, derechos y responsabilidades técnicas, ¿no? Fíjense, en esta viñeta a mí me encanta, porque acá Susanita dice lo que todos íntimamente pensamos, ¿no? Es culpa mía que los derechos de los demás empiecen tan lejos, o sea, y sí, yo quiero defender mis derechos y los de los demás, no sé, cada uno se las arregla, ¿no? Bueno, fíjense en que esto acá, en cuanto al tema de las pericias y qué es lo que tengo que hacer yo cuáles son mis deberes y derechos como perito, digamos, también se muestra esa distinción respecto de hasta dónde avanzo yo con cada una de estas cosas. Entonces vamos a hablar de los deberes. Sabemos, esto ustedes lo conocen, por lo menos los abogados lo manejan, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los deberes que se disponen dentro de cada espacio judicial, digamos? El primero es elaborar y emitir el dictamen, pero no es así nomás, no es hacerme el dictamen y chao. Tiene que utilizar criterios y principios vigentes de la ciencia y la técnica adecuada. Esa es la sustancia del informe, ¿no? Ha de contar con principios científicos que sostienen los dichos del perito. Tiene que haber una interpretación objetiva de los hechos o cuestiones. Y la tercera cuestión es que debe reflejar el resultado encontrado en las pruebas y análisis o estudios realizados, ¿no es cierto? O sea, no es cualquier informe, no es cualquier dictamen, sino que se debe ajustar a estas tres cosas. Es más, el juez va a valorar la admisibilidad de esa evidencia para transformarla en prueba y sostener su sentencia, midiendo este tipo de características de la evidencia, ¿no es cierto? O sea, el informe pericial muestra que hay principios científicos que me aseguran que los dichos del perito son ciertos, ¿no es cierto? Bueno, y así sucesivamente. También tenemos como derechos la obligación de prestar juramento o promesa de decir la verdad. Esto que a ustedes les puede parecer una nimiedad porque están habituados en el mundo del derecho, de por sí la búsqueda de la verdad es esencial, ¿no es cierto? Nadie la cuestiona, nadie dice, no, acá no vengo a buscar la verdad, al contrario, esa es la luz que está guiando toda la actividad en el ámbito de la justicia. Pero en la práctica muchos de los peritos no conocen esa obligación de prestar juramento y sobre todo no conocen las sanciones previstas, ¿no es cierto? Porque falla a ese juramento. Aceptar y desempeñar fielmente el cargo, exactamente, con lo cual habría que ver si no hay algún causal de excusación o ese tipo de cosas que después obviamente tira abajo toda la tarea, ¿no? Porque yo hago la pericia y resulta que contra quien hago la pericia era una persona a la que le debía plata. Y bueno, cuando eso se descubre después, obviamente ya está todo teñido, digamos, de una subjetividad que invalida inmediatamente el informe pericial que pudiera hacer. Acudir a la citación, aceptar el cargo bajo juramento, guardar secreto, expresarse con veracidad y siempre me olvido corregir esta transparencia, es no pronunciarse sobre aspectos que caigan fuera del ámbito, ¿no? Eso también, por ahí nos excedemos los peritos informáticos y queremos opinar de cuestiones, supongamos, vinculadas a lo que es la interpretación de los datos, ¿no? Yo tengo que mostrar el dato como es, la temperatura del día, no puedo decir hace calor o hace frío. Esa no es mi tarea, ¿no? Bueno, esto en cuanto a los deberes. Los derechos, obviamente a cobrar los honorarios por la actividad realizada, que esto es toda una cuestión, la famosa regulación de honorarios de los peritos es un tema, les diría, crítico, por lo menos aquí en la justicia en Salta no hay peritos informáticos porque realmente los profesionales de la informática tienen un campo de acción muy interesante para su desarrollo profesional, con ofertas económicas muy buenas, y frente a eso, la realización de una pericia que me lleva tiempo y esfuerzo y encima está mal pagada, hace que sean pocos los interesados en desempeñarse como peritos, ¿no? Es realmente un problema. Yo lo he hablado varias veces allí con la gente del Poder Judicial, con la gente del Colegio de Ingenieros de Salta, ¿no es cierto?, que tenemos una comisión de peritos y demás, a ver qué es lo que podemos hacer. En fin,
Otro de los derechos que tiene, y es fundamental, es el nombramiento formal. Ese nombramiento formal es que es el arma, digamos así, es el elemento que me habilita a mí para actuar como perito, no solamente en la causa, analizando el expediente, realizando la pericia, etcétera, sino que avala que soy el auxiliar del juez que él me ha convocado para que yo realice mi tarea. No es que alguien que pasó por allí y le dijeron venga y haga tal cosa, sino que el juez me designó directamente para hacer esa tarea. Así que ese nombramiento formal a mí me escuda de todas las actividades que yo tengo que hacer, me protege, digamos, desde el punto de vista legal, para que, por ejemplo, si yo tengo que hacer un allanamiento, no se me acuse de actuar en contra de la ley de datos personales, digamos así, puesto que si tengo la autorización del juez, entonces no hay ningún problema de que entre en las cuentas, en los teléfonos, en las computadoras, etcétera. También tengo derecho a solicitar consultas y aclaraciones a las autoridades judiciales, a los secretarios, a los jueces, a otros peritos o lo que fuera, ¿no es cierto? Y obtener respuestas. Esto es fundamental. A veces cuando se plantean estas consultas o aclaraciones es porque hay un camino, hay una bifurcación entre lo que tiene que hacer el perito y desde el punto de vista procedimental es necesario conocer antes de responder al informe de pericia determinadas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo las aclaraciones sobre los puntos de pericia, que ya lo vamos a hablar ese tema. Al buen nombre, reputación y prestigio, por supuesto, como cualquier otro profesional, ¿no es cierto? Yo tengo el derecho a que eso se salvaguarde como corresponde, más allá que alguien pueda impugnar el informe de pericia, ¿no es cierto? O sea, que se impugne la tarea que yo estoy realizando no quiere decir que se me ataca a mí, en mi persona, en cuanto a mi reputación o prestigio. Se está impugnando la tarea particular, que yo veré después cómo respondo a esa impugnación o cosas así. Desde el punto de vista de la responsabilidad, existe primero una responsabilidad civil, que les voy a enseñar a ustedes, ¿no es cierto? O sea, todo lo relacionado a daños que causa cualquiera de las partes, ya sea por culpa, por negligencia, por mala praxis, por ejemplo, por no haber presentado a tiempo el dictamen. Muchos de los peritos que recién se inician en el ámbito de la justicia no entienden cuáles son los casos, los tiempos procesales. Es más, digamos, yo insisto que el perito, para ser perito, debería mínimamente hacer un curso de derecho procesal básico para poder entender cómo es que funciona la justicia, qué es un expediente, cómo se tramita, dónde, cuáles son los pasos de un juicio, etcétera, etcétera, porque si no, uno se está metiendo en un mundo totalmente desconocido y seguramente va a terminar metiendo la pata. Es lo que a mí me pasó cuando yo recién empecé con las pericias, ¿no? En donde lo único que me pidieron fue el título, me hicieron jurar y me dijeron, listo, ya usted es perito. Pero a partir de ahí empecé, como quien dice, tuve que buscarme a mi propio abogado personal, digamos, que atiende mis cuestiones personales, que me asesorara respecto de qué tenía que hacer en cada uno de los casos, porque yo no entendía muy bien dónde estaba parada, digamos, en esas cosas, ¿no? Entonces, la responsabilidad civil que tiene que ver con la mala praxis o con la negligencia o con alguna ignorancia inexcusable y demás, esto puede ocasionar alguna situación, digamos, económica para el perito. Pero también puede haber una responsabilidad penal, ¿no es cierto? Como en el caso de un falso testimonio, alteración de la verdad o cohecho. Esto, ¿qué les voy a decir? Ustedes ya saben que ocurren todas estas cosas. Bueno, pues los peritos también tienen que saberla. Normalmente se conoce todo esto y se está atento a que si hay responsabilidades penales, entonces la tarea que se tiene que realizar es bastante seria. Por ejemplo, si yo soy un profesional informático y me dedico al desarrollo de software, es rarísimo que llegue a instancias de que mi acción implique responsabilidades penales. ¿Por qué? Y bueno, porque yo soy desarrollador de software, qué sé yo. Un poco así se manejan las cosas dentro de la informática. Pero en el ámbito de la justicia, no en el ámbito profesional informático, en el ámbito de la justicia, acá las reglas son totalmente diferentes. También existe lo que se llama la responsabilidad disciplinaria, que en este caso está en el marco de, por ejemplo, la Comisión de Ética del Colegio de Ingenieros de Salta, por dar un espacio de esto, ¿no? Es decir,
El perito debe ser extremadamente prudente en el desarrollo de la actividad y tiene que utilizar métodos, técnicas y herramientas reconocidas como de las buenas prácticas, reconocidas en la profesión, en la comunidad forense. No puede idear cualquier cosa o resolver la pericia como a él mejor le parezca. Debe cuidar, obviamente, expresiones o juicios relativos a conductas ajenas, cosas que tengan que ver con injurias, calumnias y demás, ¿no es cierto? Desde este punto de vista, puede llegar a solicitarse un juicio de ética, digamos, ante el colegio o el ámbito, digamos, en el cual se desarrolla profesionalmente. Y también es cierto que los peritos somos humanos, digamos, y cometemos errores. ¿Cuáles son los errores más comunes? ¿No es cierto? O sea, ninguna de las herramientas, las metodologías o las cosas que nosotros utilizamos nos ayudan, digamos, para garantizar resultados libres de errores. Tratamos de hacer cosas lo mejor posible. El 90%, el 95%, no importa el porcentaje, normalmente las hacemos bien, pero eso no quita que alguna vez uno cometa un error. Ya le voy a contar uno que cometí yo que nunca en mi vida me voy a olvidar de eso. Los errores provienen de dos fuentes, digamos, lo que son las fuentes técnicas, que son errores relacionados con las herramientas forenses. Por eso es necesario trabajar con herramientas forenses conocidas, avaladas, que todos los peritos sepamos que son buenas herramientas, ¿no es cierto? Porque puede haber, por ejemplo, una tasa de error de que de por sí genera la aplicación o implementaciones del algoritmo, es decir, una herramienta forense no es más que un programa escrito por otro informático. Si el programa está mal escrito, entonces los resultados no van a ser los que deben ser. Y también puede haber errores en cuanto a la interpretación de resultados. Muchas de estas herramientas, por ejemplo, están escritas en inglés y si uno no maneja adecuadamente todos los informes de salida y demás y no conoce cuál es la lógica de funcionamiento y demás, y no tiene experiencia de cómo utilizar la herramienta, puede caer en un error de interpretación de resultados. Las otras fuentes, digamos, en las que se pueden cometer errores, son lo que se llaman las fuentes no técnicas. El conocimiento, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, el perito que dice, no, yo ya no quiero aprender más, ya no quiero hacer ningún otro curso y demás, entonces ese es el que termina desactualizándose, en especial en el ámbito de la informática, en donde la tecnología siempre va 2 pasos más adelante que la justicia, que la sociedad y que todo el mundo. Nosotros los informáticos ya tenemos experiencia en capacitarnos de manera continua. El aprendizaje continuo es una de las capacidades que nos enseñan dentro de la facultad. Yo siempre les comentaba a mis alumnos que yo egresé en el año 1985, cuando recién Bill Gates estaba largando su famoso sistema operativo SDOS, y me tuve que aprender todo el mundo de la PC, de Windows, de Internet, de etcétera, etcétera, pero de la vida diaria. En la facultad no me enseñaron nada de eso, ¿no? Entonces tuve que empezar a buscar instancias de capacitación tecnológica para ir adecuándome a estas nuevas tendencias, estas nuevas tecnologías y demás. Entonces, el conocimiento es esencial. También la experiencia desde la propia experimentación. ¿Por qué digo propia experimentación? Porque yo no puedo fijar como experiencia lo que han hecho otros. Yo tengo que haberlo vivido. Yo tengo que haber estado caminando los pasillos de la ciudad judicial, digamos, buscando un expediente o lo que sea, o presentando los informes, o en las audiencias frente al juez para poder defender o no una postura, una consigna o lo que fuera. También puede haber errores en cuanto a la falta de procedimientos, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la ingeniería, nosotros tomamos una serie de guías o recomendaciones, unas especies de checklist, digamos, para hacer listas de verificación respecto de lo que estamos haciendo y no omitir ningún paso, ningún elemento sustancial. La organización de la pericia desde el punto de vista ingenieril es fundamental para nosotros los informáticos. Yo creo que esa organización la van a encontrar en las pericias informáticas y no sé si en otras pericias también se manejan con las mismas reglas, digamos así, ¿no es cierto? De primero, organizar estratégicamente qué es lo que se busca, buscar las herramientas, las metodologías, establecer una secuencia de pasos y saber exactamente qué es lo que hay que hacer y a dónde se quiere arribar con esto.
La subjetividad e interpretación, que ya le hemos hablado, ¿no es cierto? Que esto es muy fácil de manejarse porque, a ver, ¿cuál es la base de la subjetividad? Que para mí mis hijos siempre son hermosos, ¿no es cierto? Para mí todo lo que yo diseño, el informe que escribo, todo está impecable. Ahora, si se lo doy a un tercero a leer, va a empezar a haber incongruencias, a haber fallas de ortografía, falta de consignas, contenidos que no se entienden, etc. Entonces todo esto se evita con un trabajo en equipo, ¿no? Y luego está el sesgo cognitivo, que también es la faceta humana del perito, digamos, que tienen, a veces cometen errores por presiones del tiempo, por emociones, por situaciones, supongamos, qué sé yo, cuestiones que tienen que ver con delitos penales penosos, digamos así, ¿no es cierto?, muy, muy cruentos, o a los cuales nosotros como informáticos y como tecnólogos no estamos habituados a manejarnos en ese tipo de cosas. Tal vez sí los del área de la medicina o los psicólogos están más habituados, pero nosotros ese tipo de situaciones de que, por ejemplo, ver un cadáver o cosas así, impresionan de una manera tan grande, digamos, que puede poner un sesgo, digamos, respecto del informe que nosotros estamos haciendo y llevarnos a cometer un error, supongamos, ¿no es cierto? También hay allí todo el tema de emociones en cuanto a, por ejemplo, hay gente que es muy sensible a los actos de violencia contra los niños, contra los adolescentes o a la trata de personas y ese tipo de cosas. Entonces, si yo como perito, como persona, reconozco que esa es una debilidad que no puedo superar, es decir, me dejo avasallar por la situación anímica en ese momento, entonces no le estoy sirviendo como auxiliar al juez que busca mi experiencia para que le dé una opinión fundada, ¿no? Todo ese tipo de cosas uno como perito los va aprendiendo, digamos, con el devenir, con el correr del tiempo. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Ninguna. Buenísimo. Vamos a ver el rol del perito. El rol del perito, gracias Héctor. El rol del perito hay, digamos, una tracalada de funciones o de cosas que puede hacer un perito, pero básicamente son estas. Primero, uno puede actuar como perito de parte, es decir, es convocado por una de las partes, es presentado en el juicio como asesor de la querella, digamos, o de la defensa de lo que fuera. También puede actuar como perito de oficio, es decir, uno se inscribe en el Poder Judicial, se registra, ¿no es cierto?, se le toma juramento, se hace el sorteo y luego se designa como perito en determinada causa. Normalmente el perito de oficio responde al juez, no responde a los abogados o a la parte. Está también el perito oficial, que es el profesional informático, en este caso, que trabaja en el Ministerio Público. Acá en Salta tenemos un gabinete informático dentro del CIF, ¿no es cierto?, que cuenta con un grupo de peritos informáticos altamente capacitados y que manejan muy bien las herramientas de extracción de datos. Ellos son peritos oficiales, es decir, su tarea, su trabajo es ser peritos y estar al servicio de la justicia. En ese caso, por ejemplo, en las causas penales, el perito oficial, que es el que hace la extracción de datos por el lado del CIF, ¿no es cierto?, es acompañado por el perito de parte, que es el que designa la querella, y otro perito de parte que designa la defensa, y entre los tres hacen, supongamos, la verificación de la extracción de los datos, etcétera, etcétera. Opcionalmente también somos convocados los peritos para la definición de los puntos periciales, ¿no? Esto me pasa mucho a mí tener que renegar, digamos, con los puntos de pericia que técnicamente matan, porque son muy restrictivos, y a veces no están formulados como debe ser, como para que uno realmente pueda dar respuesta a eso. Ya les voy a poner algunos ejemplos que encontré por allí de las pericias que yo hacía. También puede conformar equipos disciplinarios o interdisciplinarios de investigación criminal. Fíjense en que acá el rol que tiene el perito es totalmente diferente, ¿no? En este caso, cuando el perito integra un equipo de investigación criminal, está trabajando en un equipo que tiene una estrategia, una línea de trabajo, tiene una teoría del caso, digamos así, a la cual tiene que sumarse, abonarse, contradecir o lo que sea, pero en ese caso no está haciendo la extracción del dato, como es lo que habitualmente hace un perito, sino el análisis.
de la información. El dato ese, que decimos la temperatura, allí en la investigación criminal el perito está diciendo hace frío, hace calor, etc. ¿no? También hay diferentes formas de trabajo, esto también lo conocen los abogados, ¿no es cierto? Lo marca el derecho procesal de cada foro. No es lo mismo la actuación pericial en un foro penal que en otros foros, como por ejemplo el foro laboral, el foro comercial. Yo no entiendo por qué, por ejemplo, en el foro laboral o comercial no existe la cadena de custodia de la evidencia, ¿no es cierto? Cuando en realidad la evidencia tiene el mismo valor probatorio, cualquiera sea el ámbito en el cual se esté realizando un juicio. Pero bueno, ese comentario aparte. Y también tienen un rol fundamental en lo que son los allanamientos o medidas de prueba anticipada. Muchas veces va el perito acompañando al fiscal, a los policías, etcétera, etcétera, para proceder a trabajar en ese allanamiento. Aquí yo respecto del allanamiento, les traigo esto, por ejemplo. Esto fue una solicitud de prueba anticipada en la que yo tuve que participar. Y fíjense en la magnitud. Dice, la medida solicitada consiste en una constatación de todos y cada una de las computadoras, todas y cada una, utilizadas por la demandada en sus domicilios, muchos domicilios, practicando un detallado y documentado inventario. No era cualquier inventario, era un detallado y documentado inventario de las reproducciones de disquetes, discos rígidos u otros soportes físicos o lógicos de almacenamiento de obras de titularidad de la autora, así como de los certificados de licencia que eventualmente se encuentran en poder de la demandada. Era una pericia para piratería de software. Entonces, fíjense que nos tocaba, según esto yo tenía que llegar hasta donde se iba a hacer el allanamiento y empezar a mirar una por una todas las computadoras, todas las torres de CD, DVD, todo lo que había dando vuelta y que más o menos a mí me sonara como un soporte físico-lógico que contenga datos, con lo cual yo no iba a terminar más de hacer esta pericia, ¿no? ¿Por qué no íbamos a terminar más? Porque nosotros sabíamos exactamente a dónde había que ir a buscar qué cosa. Entonces, el punto de pericia, digamos, la solicitud de allanamiento, era tan abarcativo que yo tuve varias reuniones con los abogados hasta que le hice entender que si yo tenía que responder a todo esto, me iba a llevar a lo mejor 2, 3 o 5 días en cada uno de los domicilios, hacer todas estas revisiones, porque no podía dejar de cumplir aquello que él estaba solicitando. Entonces luego le sacamos esa parte que decía de las reproducciones en disco rígido, le agregamos algo que a criterio del perito sea necesario revisar, ¿no es cierto? Entonces, digamos, bueno, ya lo vamos a resolver en ese momento. ¿Por qué? Porque si yo encontraba un CD que decía, qué sé yo, Mortal Kombat, por decir, evidentemente es un CD que tiene juegos, no va a tener el Office, supongamos, ¿cierto? Bueno, entonces, este es un ejemplo de que a veces las pruebas anticipadas son tan abarcativas que obviamente lo son porque lo que sea de interés para la causa, sí señor, se lo solicitan en gendarmería, sí, ese también, lo interés para la causa, mire, el perito nos mata, porque ¿quién define lo que es de interés para la causa? El perito. ¿Y en base a qué lo define? Lo define bien siempre y cuando conozca exactamente la causa. Y a veces no es posible que el perito conozca la causa. Entra a jugar en el momento procesal en que se inicia la pericia, hace su informe y se va. Entonces a veces no conoce la causa, ¿no? Ese es un tema que yo también discuto mucho con los abogados. Dicen, no, el perito tiene que hacer la pericia y nada más. Yo digo, no, tiene que conocer la causa, porque si no, ¿cómo hace su informe? Etcétera, ¿no? Pero bueno, me has dado pie a un comentario extra. Entonces, esto es un ejemplo de una prueba anticipada que, desde el punto de vista técnico y logístico, digamos, presenta muchos inconvenientes que tuvimos que salvar en esa vuelta. Que entre paréntesis le digo, fuimos en realidad, armamos un equipo de 4 peritos y entre los 4 íbamos a cada una de las empresas a hacer las pericias. Acá les pongo la resolución 528/21 del Ministerio de Seguridad, que es el protocolo de actuación para la investigación científica en el lugar del hecho. Esta creo que yo la subí al aula, ya me voy a fijar, creo que sí. Pero fíjense que esto es
es nuevita, ¿no? Es de diciembre del año pasado, marca todo lo que tiene que hacer cada uno de los expertos que participa de esto que es la investigación científica en el lugar del hecho. O sea, llega, se hace el allanamiento y ahí empiezan en la recolección de pruebas y todo ese tipo de cosas. Entonces, va marcando todas las responsabilidades y tareas que tienen que tener los que, por ejemplo, los que sacan huellas dactilares, los que revisan armas, los que ven ropa, esto, lo otro, los que sacan muestras biológicas y demás, y entre ellos nosotros, los informáticos. Entonces, ¿qué nos dicen? Primero que somos responsables de los PEP, que son los potenciales elementos de prueba. Esto es fundamental. Porque no todo lo que se recoja en el allanamiento después va a ser un elemento de prueba, va a ser evidencia. Hay que ver, yo puedo sacarme miles y miles de archivos, no, pero no quiere decir que todo eso van a formar parte de la evidencia que luego se presente en la causa. Y que estén asociados al hecho, con lo cual interpretar que algo está asociado al hecho quiere decir que yo, como perito que participo de ese allanamiento, sé exactamente cuál es el hecho y cuál puede ser la vinculación de eso que estoy descubierto ahí con ese hecho. Se señala en los medios tecnológicos informáticos con carácter enunciativo y no taxativo. Es decir, hay que ver qué es lo que se encuentra, cómo se encuentra, y usted ve qué me dice respecto de eso. Deben intervenir de acuerdo con protocolos específicos y actualizados y aplicando las buenas prácticas de su especialidad. O sea, ya no es cuestión de ir al tuntún y hacer lo que a mí me parezca. Hay metodologías muy estrictas, en especial para todo lo que es recolección de datos en vivo, que se llama, o sea, cuando entro en un allanamiento y encuentro la computadora prendida, por ejemplo. La extracción en vivo en la nube podrá realizarse siempre con consulta y autorización previa de la autoridad judicial. No puedo directamente entrar y porque vi la computadora, ¿no es cierto?, prendida, puesta la página de Facebook y demás, entrar y sacar toda esa información. Tengo que autorización judicial. ¿Por qué dirán ustedes eso? Si estamos ante el caso de un pedófilo, lo encontramos ahí con la cuenta de Facebook abierta. ¿Cómo puede ser que yo no pueda ir y buscar toda la información necesaria y transformarlo eso en evidencia? Simplemente porque eso que yo estoy viendo a través de Facebook no está ubicado en la computadora que yo estoy viendo, sino los servidores de Facebook que están ubicados geográficamente en otros países. Entonces, hay competencias internacionales, digamos, competencias de legislaciones internacionales que se deben respetar. No es tan sencillo, ¿no? No quiere decir que tampoco no se pueda hacer. El juez es el que nos va a decir, bueno, usted aquí haga tal cosa y haga tal otra. Por ejemplo, saque un print pantalla, ¿no es cierto? Un impreso, una foto de la pantalla, y no toque nada. O me va a decir, sí, no se preocupe, usted entre y obtenga toda esa información, de la más que pueda, de la página de Facebook, ¿no es cierto? Y también investigue la memoria caché de la computadora, que es la misma página de Facebook, pero en la computadora esta que yo tengo aquí a la mano, no en la que está en el servidor. A ver, acá dice Miguel, en caso de que se haga, ay, se me fue tu mensaje, espera. En caso de que se te haga, ¿dónde está? En caso de que se haga un análisis de una pericia por contrabando de mercadería, aparezcan imágenes de armas de fuego y estupefacientes. ¿Usted lo tomó como de interés para la causa o la ignoraría? Ajajaja. Muy buena pregunta la tuya. Ay, vos sabés que ese es el gran dilema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque habría que ver si esa arma de fuego, por ejemplo, es un arma de defensa, es un arma de ataque, está vinculado, me da señas, hay indicios de que hay algún delito allí, con lo cual si yo no lo informo, me estoy haciendo, ¿cómo es que se llama? Partícipe, ¿no es cierto? Cómplice de eso. Lo mismo con los estupefacientes. ¿Qué me dicen ahora con la famosa cannabis? ¿Ya? El cannabis que lo encuentro ahí es porque me lo dieron porque le tengo que dar a la abuelita para que le pase el dolor de reuma, ¿no es cierto? O es para consumo propio, o es para venderlo, o es para esto, es para lo otro. Es bastante complicado todo eso. La verdad que yo en esos casos lo que suelo hacer es directamente declarar la situación y pedir la asistencia, supongamos en el caso del allanamiento, del fiscal, del oficial de justicia que está. Si el procesado autoriza que vean su computadora, bueno, el procesado no puede autorizar o no, ¿no es cierto? O sea, a ver, cuando convocan al perito para que analice la computadora es porque ya la autorización para que el perito analice la computadora está.
ya sea que el procesado haya entregado voluntariamente la computadora o el juez haya dispuesto el secuestro, digamos, y la habilitación de la misma. No sé si era eso lo que estabas preguntando, Marcelo. Bueno, interesante, chicos, todo lo que se puede averiguar de esto, ¿no? Todo lo que se... No, yo preguntaba por lo de Facebook. Por el ejemplo que yo di de Facebook. Y sí. En ese caso, si el procesado autoriza, sí, por supuesto, yo podría escudarme en que él, como propietario de todos los datos que está subiendo a Facebook, me autoriza a extraerlos, ¿no? Entonces, en ese caso, sí, no entiendo hasta donde yo sé que no habría problema y no se invalidaría lo que yo pueda recoger, por ejemplo. Bueno. Si hay criptoactivos, también se debe consultar a la autoridad judicial por esta misma cuestión que le estoy diciendo de todo lo que son aplicaciones que en realidad son interacciones. La computadora actúa como una boca de entrada-salida de datos frente a equipos o servidores que están allá en alguna parte, ¿no? Y además piden que haya un acta precisa y detallada, complementada con fotografías, filmaciones, planos, etc. O sea, que el perito informático no es alguien que solamente va y mira la computadora, sino que tiene que hacer su tarea a conciencia y la tienen que hacer con la misma versatilidad, digamos, y complejidad con que lo hace cualquiera de los otros peritos, ¿no? Que van a recoger evidencias en el mismo lugar del crimen. Por supuesto que hay dos momentos, ¿no es cierto? Eso quiere que quede bien claro. Una cosa es que yo vaya a un allanamiento en donde no sé con qué me voy a encontrar, y otra es que me convoquen para hacer una pericia y ya me den la prueba, digamos, ¿no es cierto? Donde tome, acá está el celular que está secuestrado de antes, usted tiene que hacer la pericia. Sí, Carlos, te escuchamos. Sí, era eso referente a la existencia de criptoactivos. Yo supongo que se está refiriendo que en ese momento detecten que encontraron una wallet fría y en ese Claro. caso el perito informático se supone que la va a identificar, aunque son bastante parecidos a los USB o a un pendrive, digo, se supone que por la marca, por el modelo, por algo lo identifica. Pero vamos a suponer que no lo identifique y quiera hacerle lectura. Las wallets frías llevan los códigos o hash de las criptomonedas. Sí. ¿Qué es lo que asentaría en el acta? Y solamente el hash, no te queda otra. Perdón, asentaría la existencia de la wallet fría simplemente con modelo o los códigos que encuentra dentro. Todo lo que él encuentre, todo lo que encuentre, porque incluso a lo mejor sin darse cuenta que era una wallet, entró, se encontró con el hash que empieza con el número 1 y ahí se dio cuenta, ufa, esto es un Bitcoin, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, Sí. ya está, ya llegaste hasta ahí. Registra todo eso, no sigas, ¿me entendés? Bien. Porque si no te diste cuenta que era una wallet, entonces al darte cuenta que lo es, consultarle al juez y decirle, mire, yo llegué hasta acá, encontré este número, con lo cual me certifica que es un criptoactivo, que es lo que hago. ¿Ya? Porque si no, ¿cómo lo vas a identificar vos de buenas a primeras? No vas a ver el loguito ese de la B con el signo peso. No voy a identificar, no tiene manera de identificar así previamente qué es. Lo que identifica va a identificar un código nada más. Exactamente. Pero no Vos puede saber podés si es un contract, si no puede saber si es un... por supuesto. También puede ser que vos encuentres en ese momento abierto un exchange. ¿Qué es un exchange para los demás? Sí. Es una casa de cambio, ¿no es cierto? O sea, yo, por ejemplo, hoy, qué sé yo, quiero cambiar dólares a pesos colombianos, por así decir, o dólares a pesos, entonces me voy ahí a la City de Salta, entro en una casa de cambio, me registran, les doy una moneda, me dan otra. Listo. Bueno, eso mismo se puede hacer con los Bitcoin, que son de diferentes monedas. Digamos, Bitcoin es uno, Ethereum es otro, etcétera. Todo eso son criptomonedas, en realidad, que tienen diferentes nombres y valores, etcétera, y cotizaciones y demás. Eso se puede hacer en un exchange, que es como si fuera una casa de cambio virtual. Entonces, entramos al allanamiento y vemos la computadora justo abierta con la pantalla en donde me dice que acá usted estaba traficando o manipulando Bitcoin, Ethereum o criptomonedas. Bueno, ahí sí va a ser evidente, porque sé lo que es un exchange, porque me estoy dando cuenta al visualizar los datos en la pantalla, digamos. Entonces ahí nomás
lo llamo al juez y le digo, mire, me encontré con tal cosa. Pero hay otros casos en donde no es tan sencillo, ¿no? Entonces, lo ideal sería en el caso que encontraran una wallet fría, porque sería complejo el tema, sería identificar externamente que se trata de una wallet fría y que seguir el contenido, dejarlo para después, o pedir instrucciones sobre si ver el contenido o no. Sí, por supuesto. Mira, si a vos acá este protocolo te dice que si hay criptoactivos se deberá consultar a la autoridad judicial, entonces, y vos reconoces ese criptoactivo, a partir de ahí ya estás comprometido a seguir este protocolo. Bien, Porque de lo perfecto. contrario, la otra parte perjudicada con el informe que vos hagas va a decir, ah, acá sabía que había un criptoactivo y lo mismo siguió investigando, sin autorización del juez. Chao, se te cae todo. Perfecto. ¿Me entendés? Gracias, muy amable. En este, Gracias. claro, en este tipo de cuestiones, consultar a la autoridad judicial y demás es en donde después los abogados se basan para impugnar los informes de pericia. Muchas de las impugnaciones provienen de errores procesales de los peritos, no de errores técnicos, sino de no conocer la normativa, no saber cómo actuar, etc., ¿no? En eso hay que ser muy astutos respecto, muy cuidadoso, no astuto, digamos, muy cuidadoso respecto de cómo uno se expresa dentro del informe y máxime en casos de allanamientos y demás, qué es lo que va haciendo en cada caso, ¿no? Bueno. Veamos ahora los puntos de pericia. Uy, ya me estoy quedando sin tiempo. Bueno, vamos a los puntos de pericia. Ustedes ya saben que los puntos de pericia, digamos, el juez define el alcance de la actividad pericial. Ese alcance es totalmente restrictivo. El perito tiene que responder expresamente a lo solicitado a los puntos de pericia y sin exceso. Normalmente están expresados en verbos, ¿no? Verificar, constatar, informar, explicar, etc. Cuando hay un punto de pericia así específico, es muy sencilla la pericia, muchas veces es muy sencilla, no siempre, ¿no? Pero digamos que es más sencillo que cuando, por ejemplo, dicen, hacer la extracción de datos del celular. ¿Ya? Y decir, bueno, pero ¿para qué? No sé, vos tenés que sacar todo. Bueno, ya está, ya saqué todo. ¿Y ahora qué hago con todo esto? Y no sé. Y como decía alguno de los compañeros, empezamos a buscar información relacionada a la causa. ¿Cuál es el punto de pericia? Ahí, por ejemplo, se podría decir qué periodo interesa, supongamos, ¿no es cierto? Analizar toda la información de ese celular que tiene conversaciones de hace 5 años, nos interesa solamente las conversaciones de la fecha tal y tal, o las conversaciones vinculadas con los números tales y cuales, etc. O sea, debería haber, siempre que sea conveniente, siempre que el caso lo amerite, algún tipo de restricción como para que el perito se aboque con más certeza al desarrollo de la pericia. Si no, es como que uno entra en el mar y tiene todo ahí, ¿no es cierto? Nos entregan el DVD con el UFDR, que es el archivo de todo lo extraído del celular, y no sabemos qué hacer con eso. Porque no entendemos para qué nos dan todo eso. Porque si yo no conocí, si yo no formo parte del equipo de investigación, si no tengo en cuenta cuál es la teoría del caso, si no sé qué es lo que le interesa al abogado o al juez, entonces ahí, ¿qué busco? No sé, todo está ahí a mi disposición. Entonces, por ahí hay una cierta liviandad, no sé si se me permite la expresión, en la definición de los puntos de pericia, porque a veces también los jueces dicen, no quiero ser restrictivo, entonces dicen verificar tal cosa y le agregan la famosa frase. Y toda otra información pertinente a la causa, con lo cual eso es un arma de doble filo. Porque si por ahí yo encuentro algún otro dato que no está expresamente pedido, pero yo sé que sirve para la causa, lo pongo. Está bueno eso. Pero por otro lado, si yo no analicé y no conozco cómo es la causa, y había información ahí que era pertinente, yo no la informé. Entonces también perjudico a la parte, digamos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los inconvenientes en la definición? Primero es cómo nos entendemos entre todos, ¿no? Del lado de la justicia, muchas veces quienes definen los puntos de pericia no tienen un conocimiento técnico, informático suficiente como para que sea lo suficientemente solvente la definición del punto de pericia. Y por otro lado, a veces hay una falta de acuerdo, digamos, respecto de nombres, conceptos, procesos informáticos, es todo más o menos lo mismo, qué sé yo, vos ya entendés qué es lo que quiero decir, etcétera, etcétera, y no es así, ¿no? Hay toda una terminología, hay toda una conceptualización que nosotros
cuando yo analizo el punto de pericia como perito, tengo que ajustarme a eso. Les voy a mostrar algunos ejemplos que obviamente son ejemplos muy burdos, pero sirve para explicar este tipo de cosas. Fíjense, en un ejemplo decía, a partir de los correos cuyos impresos se incorporan en la causa, que el perito responda quién es el titular de la casilla. Después dicen, ¿cuándo se habilitó la misma? ¿Ah? Es decir, ¿cuándo se habilitó un correo electrónico? Desde los correos impresos no es posible realizarlo eso. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que decirle al juez que esa pregunta se la tiene que dirigir al proveedor del servicio del correo electrónico, porque él es el único que puede saber en qué momento comenzó a funcionar ese correo electrónico. Yo, fíjense, los correos cuyos impresos se incorporan en la causa, de esos 3 o 5 correos impresos que me dan, yo no puedo saber cuándo es que se habilitó la cuenta de correo. Ahora, no puedo agarrar y decir no puedo saber, sino que le tengo que decir al juez por qué no puedo saber y qué es lo que tiene que hacer al respecto, ¿no es cierto? En este caso, acceder al proveedor del servicio para que él indique cuál es la fecha de inicio, digamos, de la cuenta. En este otro ejemplo, dice determinar el lugar físico de origen de los correos extraídos. En realidad, yo acá entendía, porque después lo hablé con el secretario, en ese caso le digo, mire, ¿usted qué es lo que quiere? ¿Quiere saber desde cuál equipo se emitieron los correos? Eso, bueno, eso no se expresa como el lugar físico de origen de los correos extraídos. ¿No? Porque el lugar físico, desde el punto de vista de la tecnología nuestro, se asocia al lugar geográfico, no a tecnología, no a componente, es muy difuso eso. Entonces ahí, por ejemplo, yo pedí la aclaración, le dije, señor juez, usted entiende que lo que se necesita es tal cosa, qué sé yo. El juez me dice, sí, justamente eso, listo, ahora vamos y hacemos la pericia. En este otro caso, decía, ¿no es cierto?, el punto de pericia. Teniendo a la vista los correos electrónicos, determine la autenticidad de los mismos, puerto de entrada y salida y todo otro dato de interés. Los correos electrónicos no tienen puertos de entrada y salida. Los que tienen puertos de entrada y salida son los dispositivos de hardware, las computadoras, los celulares, todo eso. Lo que tienen los correos electrónicos son las cuentas de emisión y recepción, que es otra cosa, son dos conceptos totalmente diferentes. Entonces aquí también cabía, ¿no es cierto?, una aclaración para poder, digamos, explicarle al juez que no existe eso que me están pidiendo ahí, sino que se debería expresar así. Entonces estas son todas las notas aclaratorias que después al final terminan demorando la pericia porque el perito no se anima a contestar, no se anima a suponer que el juez quiso poner ahí, el juez, el abogado, el que sea, en vez de poner puerto de entrada y salida, quiso poner cuenta de emisión o recepción. Porque ¿qué pasaba si no era la cuenta de emisión y recepción, sino los equipos, emisores y receptores, por ejemplo? Para saber si el correo se mandó desde tal notebook o desde tal teléfono o lo que fuera, ¿no? Entonces no se puede presuponer o interpretar eso que uno ya de entrada no lo entiende. Hay que pedir todas las aclaraciones. Fue otra cosa que también decía, verifique los mails que fueron remitidos por fulano, que yo le puse padre, con el nombre padre dominio, persona tal, e hijo con el nombre hijo @dominio. Fíjense en que eso de establecer si este era el padre con el hijo, es decir, la relación de filiación a través de los correos electrónicos, eso no es una tarea de competencia del perito informático. Yo no puedo decir que la persona hijo@dominio.com es hijo del que tiene la cuenta padre@dominio.com. No hay manera, o sea, no puedo decir este es hijo de tal otro, ¿ya? Eso se tiene que hacer a través de un estudio de filiación genético, una investigación policial, pedir el acta en los registros civiles, todo lo que sea. Yo no puedo decir que este efectivamente es hijo de tal otro que actúa como padre, por más que el contenido del correo diga hola papá, hola hijo o lo que fuera. No se puede deducir de eso que hay una relación familiar padre-hijo, ¿no? Y eso yo lo tengo que decir en la pericia. Si yo eso lo digo en el informe de pericia, capaz que ya estoy tirando abajo toda la estrategia del abogado que con esto quería dejar sentado que había una relación familiar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, errores en la definición de los puntos de pericia se cometen y es lo que nos apabulla a nosotros respecto a lo que tenemos que hacer.
Pero para tranquilidad de ustedes, estos eran casos de hace mucho tiempo, ¿no? Ahora los jueces están mucho más conocedores, los jueces y los abogados especialmente, respecto de cómo solicitar puntos de pericia. Ay, me quiero apurar porque quiero terminar con esto. Uy, ¿qué pasó con mi? A ver. Ahí está. Vamos a hablar del informe pericial. Me faltan dos temas, el informe pericial y las metodologías. Bueno, respecto del informe pericial, ¿no es cierto? Fíjense que el informe de por sí, ¿cómo se define? La exteriorización de la actividad del perito a través de un escrito donde vuelca todo su saber en la materia para el cual se lo solicita. ¿Ya? Es una presentación judicial que responde al cuestionario que son los puntos de pericia que a él le dieron y que emite su opinión fundada como profesional. Por eso yo insisto muchísimo en los puntos de pericia, porque los puntos de pericia son los que guían el accionar del perito, no hay otra cosa. Todo lo demás entra en el orden de, si se quiere, la subjetividad que no debería estar presente. Cualquier informe de pericia, ¿no es cierto?, cualquiera sea, pero supongamos nosotros lo planteamos solamente desde el punto de vista de la pericia informática, debería tener estos apartados. Vamos a verlos uno por uno. Lo referido al encabezado y presentación, ¿no es cierto?, que es lugar y fecha, el juez, la identificación en la causa, el número de expediente, la mención del perito, etcétera, etcétera, cuál es el objeto de la nota que está presentando, ¿no es cierto?, presento informe, presento aclaración o lo que fuera, ¿da? Esa es la primera parte, porque con eso en mesa de entradas ahí se entiende, digamos, cuál es el expediente vinculado sobre todo. Luego va el cuerpo del informe de pericia. Primero están los detalles formales que tienen que ver con el objeto o los puntos de pericia textuales y además la mención de las pruebas documentales o digitales o dispositivos entregados para su análisis. Todo eso va en ese primer apartado. Luego viene el desarrollo de la pericia. El desarrollo de la pericia comienza con una descripción de la escena o el contexto en el cual se desarrolló la pericia. Si estaba el usuario, el escribano, el oficial de justicia, si fue un allanamiento, lo que fuera, ¿ya? ¿Cuándo corresponde el lugar de recolección de la evidencia y el análisis pericial? ¿Por qué esto del lugar? Porque a veces tenemos que hacerlo, por ejemplo, en presencia del escribano, y yo tengo que sacar información de una cuenta de Facebook, entonces evidentemente está el usuario manipulando su cuenta de Facebook para darme toda la información que nos interesa obtener, ¿no es cierto? También tiene que haber una mención de las metodologías y herramientas solicitadas. Ya vamos a hablar aparte de las metodologías, pero en síntesis, cualquier lector, digamos, de un informe de este tipo, tiene que poder entender que hay una secuencia, hay una enunciación secuencial de los pasos realizados, con el grado de detalle suficiente para garantizar su reproducibilidad. Es decir, el perito tiene que ser lo suficientemente ordenado para decir cuáles son los pasos que hizo para hacer la pericia, de manera tal que si después hay que volver a hacer la pericia, ya sea él u otra persona, lo pueda realizar siguiendo exactamente esa metodología, esa técnica o lo que fuera. Muchos de los informes se pueden impugnar porque esto no está claro. El perito va a dar los resultados y dice, pum, esto es verdadero, estos correos electrónicos son ciertos. Bueno, pero ¿cómo has hecho para saber que los correos no estaban falsificados, por ejemplo? ¿No es cierto? Que no fueron alterados, que no fueron, qué sé yo, modificados en la cabecera, etcétera, etcétera. ¿Qué herramientas has utilizado? Y entonces, todo ese tipo de cuestiones tienen que estar formando parte del desarrollo del informe pericial. Y luego tiene que haber las conclusiones, que las conclusiones no son un alegato del perito de lo que piensa respecto de la evidencia. Están expresados en términos de los puntos de pericia, o sea, responde exactamente y nada más y sin exceso que a los puntos de pericia. Luego vienen los anexos con impresiones de datos, como por ejemplo imprimir pantallas, imprimir fotos, imprimir algunos datos que sean representativos de lo que se ha hecho. También pueden haber aclaraciones técnicas o temáticas técnicas, pero estas sí ya dirigidos, digamos, a los informáticos, ¿no? No al juez.
Yo acá, por ejemplo, digo, bueno, acá utilicé la herramienta tal, versión tal, número tal, la configuración bajo este modelo, bla, 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 montones de cuestiones técnicas que van a ayudar a aquel que tenga que en algún momento volver a hacer la pericia, digamos, pero no al juez. Y luego puede haber también documentación en soporte digital en donde se suele poner el propio informe pericial, las conclusiones y las herramientas forenses si fuera necesario, cuando por ejemplo, qué sé yo, tuve que armar una máquina virtual para poder allí simular todo, alguna cosa especial allí, y puse todo en funcionamiento, y se funcionaron, obtuve los datos, entonces esa misma máquina virtual, pum, la dejo en un CD, en un disco externo, en lo que sea, y ahí queda reservada para que después se vuelva a hacer una pericia. Entonces, algunas notas sobre el informe de pericia. Ustedes, como no tecnólogos, ¿no es cierto?, deben rechazar un informe de pericia que no entiendan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el informe de pericia debe ser realizado justamente para los otros actores de la actividad judicial, no para el informático. ¿Ya? El informático a veces se embeleza con todo lo que sabe de tecnología y le encanta decir porque aplico tal cosa, aplico la otra, sé yo, pum, pam, pim, pero no se entiende qué se hizo. El que no es especialista informático trata de pasar por un sedazo, digamos, para que le quede aquello que le interesa, que son las conclusiones, supongamos, ¿no es cierto? Pero es esencial que todo el informe de pericia, todo el proceso pericial se entienda cómo se hizo, aunque se desconozcan las técnicas, por supuesto, aunque las metodologías ustedes no las hayan desarrollado, tienen que ver una secuencia de pasos que sea natural, que indique una buena práctica, que indique formalidad, que indiquen principios científicos y demás que se han desarrollado para la pericia. También es importante lo que se conoce como el lenguaje claro, ¿no es cierto? O sea, yo siempre le digo a mis alumnos que nosotros hablamos, pero una vez que explicamos alguna cosa, por ejemplo, yo les explico a ustedes lo que son las criptomonedas, qué sé yo, ustedes me van a decir, ah, muy bien, está bien, le entendí, pero ahora dígamelo en castellano, ¿no? Porque estamos tan habituados al lenguaje técnico que no nos damos cuenta. Entonces realmente a veces es incomprensible tratar de hacer entender conceptos y demás. En un informe de pericia todos los conceptos tienen que estar totalmente claros. En algunos casos incluso se le puede agregar, yo lo suelo hacer también, un glosario o unas definiciones con notas al pie, con referencias y demás, cuando por ejemplo, qué sé yo, si yo tengo que explicar lo que es un exchange, nota al pie y pongo similar a una casa de cambio, y le pongo la definición formal y todo, le pongo el link de donde puede ir a buscar información sobre exchange y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque entiendo que quien me está leyendo ese informe puede no tener todos los conocimientos informáticos que yo supongo que tienen. Entonces prefiero que abunde y no que falte. Tiene que mantener, por supuesto, la objetividad que ya hemos hablado y ausencia de opiniones sobre cuestiones jurídicas o de otro orden. Y ahí les comento ese error que cometí, que lo tengo grabado a fuego hace mucho tiempo. Había una imagen, yo tenía que hacer una pericia de esa imagen era, evidentemente, era un cheque, ¿no es cierto? Era un caso en donde las personas veían el cheque y traducían los números esos de la imagen, los escribían como números, qué sé yo, en un programa especial y demás. Entonces, yo supuse, y yo escribí ahí que sí, que esa imagen era un cheque. Me objetaron la pericia, ¿por qué? Porque yo no soy contadora para saber que esa imagen tiene todos los aditamentos que tiene que tener un documento técnicamente denominado cheque. Y me impugnaron la pericia, porque si eso ya estaba mal, pone en duda el resto de las cosas que yo decía, ¿no es cierto? O sea, fíjense, yo dije, no, es cierto, ¿quién me manda a decir que eso es un cheque? No debería haberlo dicho. Bueno, esos excesos, ¿no es cierto? O opinar respecto de otro orden de cosas también son habituales en los informes. Bien, esto es lo del lenguaje claro. Ahí les dejé en el portal una guía del SIAC, del Sistema de Información de Argentínica, Jurídica, no me acuerdo cómo se llama, ¿no es cierto?, respecto de cómo escribir en un lenguaje claro, porque evidentemente el lenguaje claro no es un problema solamente de los informáticos, ¿no? Yo creo que
problema de todas las disciplinas, cada uno tiene su propia jerga técnica, digamos así. Muchas veces a mí me cuesta entenderlo a los abogados, ¿no? No porque hablen de en difícil, sino porque manejan términos que yo no entiendo la diferencia entre unos y otros, digamos, ¿ya? Bueno, hay muchos informes, ejemplos de informes de pericia, yo les puse uno para el trabajo práctico para que lo miren, lo analicen y renieguen un poco con eso. El objetivo es ver si realmente eso lo entienden, ahí está clarita la consigna, ¿no? Esto, por ejemplo, es un informe que encontré del Interpol cuando hizo el secuestro de los ordenadores y equipos de las FARC que estaban decomisados, no el secuestro, sino la extracción de datos de lo que ya habían sido decomisados en Colombia, de las FARC, ¿no? Imagínense la cantidad de información que había ahí. Entonces, en ese informe de pericia, lo primero que hicieron los de Interpol, que me llamó muchísimo la atención, es numerar los párrafos. Cada uno de los párrafos estaba numerado, de manera tal que hacían referencia, porque como se dijo en el párrafo 219, y uno tenía que ir a buscar el párrafo 219 a ver qué pasaba. Y fíjense que acá ellos armaron un equipo, dice la dirección va a estar bajo Interpol, designando a los funcionarios de la Secretaría General, junto con especialistas de Australia, Singapur, un jefe de unidad y un especialista de investigación informática forense de Interpol, todos fueron asimismo designados para formar parte de dicha unidad. O sea, armaron un equipo interdisciplinario, no desde el punto de vista, no interdisciplinario, sino interinstitucional, digamos, para garantizar que la extracción de los datos que se hacía era totalmente objetiva desde ese punto de vista, porque fíjense que estamos hablando de la FARC, la lucha contra la droga, en donde obviamente Interpol tiene muchísimo interés, pero no podía en ese caso dejar en tela de juicio de los demás que aventuraran opiniones respecto de que han sido parciales, que han buscado lo que les interesaba o lo que fuera, ¿no? Bueno, ¿qué es la contrapericia? Eso que les comentaba es un caso particular de actuación pericial, es una auditoría sobre un informe de pericia para encontrar puntos débiles o errores. En la última clase yo les voy a mostrar un informe de contrapericia que hice que fue tremendo, tremendo, porque me analicé desde el folio número 1 del expediente en adelante y empecé a encontrar montones de errores de procedimiento y errores técnicos respecto de las evidencias digitales nada más, ¿no? Con lo cual, obviamente, se impugnó después totalmente esa pericia. Se puede revisar la actuación pericial también, lo pueden hacer con profesionales del área del derecho y de la criminalística, eso es lo mejor. Al hacer el análisis, digamos, hay un informe de pericia que nos está jugando en contra, digamos. Entonces, no solamente el informático lo tiene que cuestionar, sino también tiene que sentarse con el investigador y con el abogado, y cada uno de ellos tiene que aportar su impronta respecto de lo que están viendo, ¿da? Lo que sí es fundamental es que solamente se puede realizar el informe de contrapericia desde el propio informe, es decir, desde lo que hizo, escribió y redactó el perito, no de lo que nosotros suponemos que podría haber hecho y no dijo nada, entonces, no. Es lo que está formalmente ingresado y registrado en ese informe de pericia. En algunos casos se puede llegar hasta la repetición del análisis forense. Si yo quiero voltear una pericia y digo, bueno, vamos a hacerla de vuelta, a ver si yo encuentro los mismos resultados que dice el perito, entonces estamos contentos, no se puede decir nada de la pericia, ¿no? Obviamente eso es muy costoso, no en todos los casos se puede, no en todos los casos autoriza el juez, ¿no es cierto? Pero bueno, podría ser, si uno así lo amerita, llegar hasta la repetición del análisis forense. Estos son los 6 aspectos que yo veo, por lo menos, que yo definí para hacer una contrapericia. La completitud. El informe tiene que tener todo lo que debe tener un informe técnico pericial. El informe debe garantizar la repetibilidad de la prueba. No debe tener ambiguaciones y contradicciones. Entonces acá dice tal cosa, pero 2 comas adelante se contradicen. Se debe respetar la cadena de custodia, por supuesto, aún en los foros en donde no está explícitamente diseñada la cadena de custodia, donde el derecho procesal no habla de la cadena de custodia.
El perito debe cumplir con los requisitos legales y de competencias necesarios, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, en el caso de hoy en día no hay un perito que no sea profesional, salvo esos casos que yo les decía del jardinero y ese tipo de cosas. Pero en cuanto a lo que es los informes de pericias informáticas, todos tienen que ser profesionales informáticos. Y además verificar las cuestiones de imparcialidad, objetividad y responsabilidad, ¿no es cierto? Que eso también va directo a qué es lo que el perito escribió, no lo que quiso poner, sino lo que él escribió en el informe, ¿ya? Es lo que a mí me pasó con esa famosa definición del cheque que hice yo en esa pericia que les comento. Si yo no hubiera dicho que eso era un cheque, estaba todo bien, ¿no es cierto? Pero dijeron, no, acá usted se excede en esto. ¿Por qué? Porque está tomando atribuciones que no le corresponden a su propio conocimiento específico, ¿no? Bien, vamos a las metodologías forenses digitales. Bueno, acá tenemos, pero metodología para hacer dulce, como quien dice. Acá hay un montón de metodologías, yo se las nombré, algunas de ellas se las fui describiendo dentro de la guía de estudio para que ustedes más o menos tengan una idea de qué es lo que hacemos nosotros. Los ingenieros tenemos técnicas, metodologías y herramientas para todo. Los informáticos somos así, no podemos hacer las cosas sin una metodología. De todas estas, yo solamente les voy a ver, por ejemplo, a ver, esta es una guía para recolectar y archivar evidencia. Esta guía es de 1997, fueron una de las primeras. Luego están todas las normas de calidad, las normas ISO. Algunos de ustedes deben conocer la ISO 9001, la ISO 9002, son normas de calidad. Bueno, hay una familia de normas referidas a lo que es seguridad informática, acá está mal, no es 27001, es 27.000. Luego está PURI, que es el proceso unificado para recuperación de información, que ya se las voy a comentar en un ratito. Hay guías para análisis forense de lo que quieran, de sistemas de automatización industrial, de entornos de Internet de las cosas, metodologías para el análisis forense de base de datos. Existe lo que se llama el examen manual de dispositivo, metodología para lo que es forencia de voz, porque eso, ojo, eso es una cuestión fundamental. Yo como perito informático puedo bajar y certificar los archivos de audio, ¿ya? Que se baja de WhatsApp, supongamos. Pero no puedo validar el contenido ni decir el que habla es fulanito, porque para eso tendría que hacer un estudio comparativo, conocer cómo habla fulanito, comparar la voz de fulanito con este audio que yo tengo y recién ahí asegurar que eso es así. De esa tarea se ocupan los ingenieros de sonido, no los informáticos. O sea, hay otros ámbitos profesionales que se encargan de todo lo que es particularmente cuestiones de video y cuestiones de audio. Nosotros los informáticos, ¿qué hacemos? Decimos, ¿este archivo existe? Sí. Están lo que se conocen los metadatos de los archivos, como les decía la otra vez, que les va a dar muchísima información. Pero sobre el contenido ya no puedo decir nada, porque las imágenes, los videos y demás entran dentro de una estructura interna que los informáticos desconocemos, digamos. Salvo que, por supuesto, yo me hubiera hecho un montón de cursos y sea un experto en lo que es imágenes multimediales, digamos. También está todo lo que es revisión de teléfonos celulares, que también se los dejé en la guía para que ustedes más o menos vean de qué se trata todo eso. ¿Qué es PURI? PURI es una metodología que surgió de la Universidad FASTA, una universidad de Mar del Plata, que son, digamos, hay varios centros de desarrollo académico de la informática forense, FASTA es uno, la UCASAL tiene el segundo en importancia dentro del país. El objetivo es establecer una guía de tareas para la realización de pericias. Entonces, hay un esquema de base teórico que sostiene, que son todos los principios científicos, esos que requiere la justicia, que ahora no tiene sentido que yo se los mencione, y esta metodología se identifica en fases, cada fase tiene un conjunto de tareas, para cada tarea hay técnicas y herramientas que se pueden utilizar. Entonces, fíjense, este es quiero ir un poquito más rápido, perdón. Establecen un equipo pluridisciplinario, ¿no? O sea, una pericia informática tiene que ser mirada desde el punto del profesional del derecho, del investigador,
y del perito informático que hace la extracción y análisis de datos. ¿Ya? No siempre es bajo la luz del informático nada más. Estas es básicamente las grandes fases. Hay un caso, hay una etapa primera de relevamiento donde se entiende qué es lo que hay que hacer, hay una recolección que es el proceso de, digamos, tomar el soporte, el dispositivo en el cual está la evidencia, muchas veces esta recolección es el allanamiento. Luego está la adquisición, que consiste en hacer una copia imagen, que se llama una copia, es decir, extraer el dato y hacerle una copia para trabajar con la copia, ¿no? Esto es fundamental, nosotros trabajamos mucho con lo que se llama la copia forense. Tenemos la ventaja de que la evidencia digital se puede duplicar, se puede clonar, digamos, ¿no es cierto? Y yo puedo reservar la original para hacer todas las otras pruebas, los análisis con la copia, que es una copia bit a bit, que se llama una copia profunda, que incluso me copia hasta los archivos borrados que pudiera tener ese dispositivo, digamos. Luego se hace la preparación, que consiste en, digamos, ubicar en el laboratorio forense todos los elementos necesarios para poder organizar y realizar la pericia, y acá se hace la extracción y análisis de los datos. Y por último se presenta el informe pericial. Estas son básicamente las fases que tiene que haber siempre en un análisis pericial, ¿no? Son muchas las metodologías, algunas dicen una cosa, otras dicen otra, ¿no es cierto? Bueno. En cuanto al examen manual del dispositivo, yo les pongo esto porque la otra vuelta surgió la pregunta de qué pasaba si se hacía una revisión visual del contenido del dispositivo, lo que se llama la inspección ocular. Se puede hacer un examen manual del dispositivo, digamos. Normalmente eso sirve para que el perito tenga el primer contacto con el dispositivo y pueda identificar y evaluar rápidamente cualquier contenido que sea valioso, ¿no es cierto? En ese primer contacto, ya sea con el dispositivo o la escena del delito, el analista debe identificar si tiene que recolectar todo o parte del contenido del dispositivo. Es como cuando uno hace un allanamiento, rompe la puerta, entra y ves ahí 10 computadoras. Te llevas las 10, revisás las 10, 2, 3, esta que es de la abuelita también, el teléfono de la vecina también, etcétera, etcétera. Uno tiene que aplicar criterios para saber exactamente qué información, qué documentación, cuáles son los dispositivos a los cuales va a acceder, ¿ya? Entonces, este examen manual del dispositivo, que es cuando uno se encuentra con el dispositivo ahí y tiene que resolver qué hacer, normalmente se gestiona a través de estas 7 preguntas que están allí, si los datos son relevantes, si se pueden encontrar todos los datos, si por ejemplo, obtener esos datos compromete o no la evidencia, si preocupa la autenticidad o no de esa evidencia, si se pueden capturar los datos de manera suficiente, si los datos capturados pueden registrarse en la cadena de consulta o no, si el método de captura es adecuado y justificable, etc. Todas estas preguntas es la que el analista forense se hace para, en función de eso, decir, bueno, voy por aquí, voy por allá, ¿no? Existen también lo que se llaman metodologías triage, que las metodologías triage tomadas desde el ámbito de la medicina se utilizan para lo que es, digamos, cuando hay catástrofes y de golpe aparecen, digamos, 50, 100 personas en un hospital, ¿cómo se sabe qué atención, qué prioridad de atención hay que darle a cada uno? Entonces hay un médico de guardia capacitado en triage que hace una primera evaluación de cada una de esas 100 personas y le va diciendo, bueno, usted código rojo, tiene que ir a operarlo, usted código amarillo, vaya a tal parte, usted código azul, está bien, siéntese y descanse, ¿no es cierto? Bueno, de manera tal de organizar todos los recursos, porque no se puede atender simultáneamente a las 100 personas. Entonces hay como un primer filtro, digamos, para contención e identificación de todos en función de la gravedad. Bueno, acá nos puede ocurrir lo mismo. Nosotros, en función de la importancia, de la ubicación, del tipo de dispositivo, de un montón de razones, el perito en ese allanamiento tendrá que decidir qué computadora se lleva, por dónde empieza primero, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Son decisiones importantes que normalmente no las toma sola, a veces exactamente triage, a veces en eso trabajan, obviamente, mancomunadamente con el oficial de justicia o con el fiscal que está a cargo de toda
el allanamiento. Ay, se acabó, chicos. Bueno, no, yo estaba re apurada, pero... Bien, a ver, ¿alguna duda? Tenía miedo de no llegar con esto. No, ninguna. Todo bien, chicos. Bueno, yo me voy a poner mañana a corregir los trabajos prácticos. Les voy a hacer una devolución respecto de los trabajos prácticos. Ya saben que, bueno, me alegro, Marcelo, muchas gracias por tu comentario. El trabajo práctico, el trabajo, si ya lo presentaron, está aprobado, no tiene correcciones respecto de que no vuelvo a hacerlo, está todo mal, ¿no? Sino que, a ver, yo siempre utilizo el concepto de la mejora continua. Entonces, si yo veo que algo está, digamos, algo que se puede completar o lo que sea, les hago sugerencias respecto de cómo avanzar. Ah, me dicen que no lo tienen hecho. Bueno, está bien. No se preocupen. No lo van a poder subir ahora porque ahora está trabado, digamos, todo el portal, digamos, ¿no es cierto? La plataforma recibe hasta determinada fecha, pero yo cuando termine el curso voy a habilitar durante una semana más para que suban todos los trabajos prácticos que están pendientes. Avancen, chicos, con el segundo, con los que si no hicieron el primero, bueno, no se preocupen, siéntense ahora y vayan armando el segundo, para que ese sí va a estar habilitado hasta la próxima semana, lo puedan subir con tranquilidad. ¿Tá? A ver, alguien acá, había un comentario. En toda la Argentina se puede realizar el triage. En realidad el triage es una metodología que no es que se puede realizar o no, sino que el mismo perito ve la conveniencia o no de aplicarla, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas. A veces hacer el triage, porque supongamos, imagínense en el caso que les decía, aparecen 100 personas accidentadas en el hospital. El médico tiene que tener la cancha suficiente, digamos así, permítanme la expresión, para mirar a uno y decir, bueno, este es más grave, menos grave, este está muy grave, este ya se está muriendo, lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces sí. Lo mismo el perito. Pero además el médico lo que hace es visualmente detecta mucha información respecto del estado de salud de las personas que lo va guiando como para certificar, digamos, o identificar la gravedad de cada caso, ¿no es cierto? Si la persona está que se cae, si la persona está pálida, está llena de sangre o ese tipo de cosas. Nosotros no podemos ver eso. Entonces lo que se hace en el triage es utilizar algoritmos de, por ejemplo, selección de todo el contenido de algo como para poder saber si ese elemento puede tener alguna información pertinente a la causa, como quien dice, ¿no? Hay muchas técnicas. Algunas son muy buenas, otras no. Hay gente que está a favor y en contra, qué sé yo, es bastante complicado. Bueno, muy clara la exposición, bueno, desde la aplicación de la experiencia. Muchas gracias, Manuel. Bueno, chicos, entonces, nos estamos viendo la próxima semana. La próxima semana estamos hablando de los escenarios delictivos, que eso sí, me gusta mucho. Lo que les voy a hablar es sobre qué es lo que se viene respecto de escenarios delictivos y voy a introducir un poquito, va a ser medio denso, pero permítanme porque me interesa mucho que ustedes vean las diferencias entre las diferentes evidencias digitales, que no todas son iguales, para que cuando se enfrenten con estas situaciones ustedes puedan medianamente poder interactuar con el perito respecto de qué es lo que está haciendo. ¿Ah? Ya lo vamos a ir discutiendo en la próxima clase. Bueno, nos estamos viendo entonces la próxima semana. Muchísimas gracias.